veníamos hablando de lo que era la confianza, de poner nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios, que Dios es el que nos fortalece, que Dios es el que levanta nuestra cabeza tal vez cuando estamos cansados. Van a venir luchas y pruebas, claro que sí. Y es ahí donde Dios se va a glorificar y donde Él va a mostrar su poder. Es ahí donde nosotros tenemos que buscarlo más a Él. Es ahí donde nosotros tenemos que meternos en nuestra habitación, en el lugar donde, en el cuarto de guerra, donde tú tienes tu lugarcito para orar y empezar a declarar las bendiciones y empezar a arrebatar al enemigo lo que el enemigo te quiso robar. ¿Amén? Amén. Sabemos que Dios es poderoso, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, sabemos que la vida consiste en tomar decisiones, ¿amén? Amén. La vida consiste en eso. Uno puede tomar decisiones buenas y uno puede tomar decisiones malas. Y nosotros que conocemos a Cristo, si consultamos cada cosa, o cada duda que tenemos, o cada problema, o cada situación difícil que nos toque vivir, Dios siempre nos va a dar una buena respuesta y una buena salida. ¿Amén? Amén. Y las consecuencias siempre van a ser las mejores para nuestra vida. Estoy leyendo algo que está muy lindo, que habla de la soberanía de Dios. Él es soberano. Nosotros tenemos que entender como hijo de Dios que al saber que Él es nuestro soberano, todo lo que a nosotros nos pase, Él no se olvida o Él no está al costado de nada. De todo lo que hoy nosotros estamos viviendo, y si hay algo que tú estás viviendo hoy, yo quiero decirte esto. Dios es soberano y Él sabe lo que estás viviendo. Él conoce cada cosa. Y si tal vez Él está permitiendo que estés pasando por un valle, es porque Él te va a levantar con poder y gloria. Y es porque sabe que o tú lo vas a poder pasar, o vos lo vas a poder pasar. Aún situaciones que nosotros parecería que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me tocó esto? ¿O por qué viví esto? ¿O por qué me pasó aquello? Fue todo permitido por Dios. Tal vez no lo entendamos con esta mente, pero si nosotros somos hijos de Dios y buscamos de Dios y somos espirituales como tenemos que serlo, sabemos que todo nos ayuda para bien. Tal vez hoy no lo entendamos, porque somos seres humanos. Pero vuelvo a decirte esto, en la soberanía de Dios, nada está exento de Él. Todo es permitido por Dios. ¿Y sabes qué? Todo es para el bien de nosotros. Aunque parezca que es un mal, es para el bien para tu vida. Tal vez Dios te está guardando de algo, tal vez Dios te está queriendo decir algo, tal vez Dios te va a mostrar su soberanía porque Él dice que es nuestro amparo y nuestro refugio. Amén. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy lindo para aquellos que hemos conocido al Señor y hemos tomado esa decisión de realmente ponernos en las manos de Dios, en los tiempos de Dios, y sabemos que lo único que puede cambiar una vida es Dios. Nosotros sabemos que, fuera de la voluntad de Dios, o fuera del círculo, de la atmósfera que Dios quiere para cada uno de nosotros, podemos correr muchos riesgos, ¿sí? Aún así, estando bajo su cobertura, dijimos que Él es soberano y que Él toma decisiones. Él hace como Él quiere y de la forma que Él quiere. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a hablar de las consecuencias del pecado y de las bendiciones del arrepentimiento. ¿Amén? Amén. Hoy, si quieren anotarlo, a las hermanas que trajeron para anotar, a los hermanos que trajeron para anotar, las consecuencias del pecado y las bendiciones del arrepentimiento. Hoy es noche de Santa Cena, amén. Y hoy tal vez tengamos que entregarle nuestro corazón al Señor con un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón sencillo, puro, para que Él pueda hablarnos y pueda trabajar en nosotros. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Le voy a estar invitando a que hablen su Biblia, consecuencias del pecado y bendiciones del arrepentimiento. Amén. Todos somos pecadores. Amén. Pero cuando nos arrepentimos, el poder de Dios entra en nuestras vidas y Dios nos perdona y Dios nos cambia y Dios nos transforma. Amén. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar, hoy dijimos, una vez más, aquellos que están anotando, de las consecuencias del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pagado consecuencias de nuestros errores cuando tal vez no conocíamos a Cristo, aún conociéndolo, y a veces no le consultamos a Él?
vienen los problemas. Una cosa es tener un problema tomado de la mano de Dios, que sabemos que Él, si nos llevó a ese lugar, nos da la salida. Y otra cosa es pagar una consecuencia de una equivocación sin haber consultado a Dios y haber decidido por mí solo. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Cuántas consecuencias tuvimos que pagar, no? Tal vez por nuestras equivocaciones, tal vez por nuestra rebeldía, tal vez por nuestra ignorancia, tal vez por creernos que somos sabios, tal vez por creernos saberlo todo. Pero nosotros tenemos que aprender a ser humildes y a saber que el único que sabe todo y aquel que conoce todas las cosas es Dios. ¿Amén? Romanos 6:23. El libro de Romanos 6:23. Es un versículo conocido, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Romanos 6:23. Yo se lo voy a leer en la versión Biblia Viva, ¿sí? Romanos 6:23. Dios siempre va adelante, abriendo caminos. ¿Amén? Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de ¿quién? De Cristo Jesús. De Jesucristo nuestro Señor. Lo voy a leer de vuelta. Porque si bien la paga del pecado es muerte, Satanás cuántas veces intentó matarte y cuántas veces va a intentar hacerlo. Más cuando uno se pone en la brecha y se pone y toma la decisión de seguir a Cristo y de transformar y de cambiar su vida. Él sabe también que no te va a poder tocar más y Él sabe también que no venció en la cruz, ¿sí? Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo, la salvación, el regalo, es la vida eterna. ¿Amén? Entonces la palabra de Dios es clara. El pecado siempre producirá en nosotros un precio que tenemos que pagar. ¿Cuántos me van siguiendo? Que tenemos que pagar con nuestra vida. Y como lo declara el versículo que hemos leído, ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar si nosotros pecamos? O cuando pecábamos, o cuando estábamos en un camino que no conocíamos a Cristo, cuando estábamos en el mundo, por decir así, el mundo simboliza las cosas que no le agradan a Dios. Estábamos muertos, ¿amén? Ahora estábamos muertos en un mundo de ¿qué? De deleites, de pasiones, en un mundo de ¿qué? De odio, de rencor, donde no podíamos perdonar, donde tal vez pensábamos en hacer mal a alguien. Tal vez nosotros usábamos la ley del talión. Me hicieron esto, yo le hago dos veces más de lo que me hicieron. Estábamos muertos. Pero cuando nosotros conocimos a Jesús y le abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué hace Él? Automáticamente, ¿qué nos da? Nos da la salvación. Porque dice la Biblia que aquel que cree en Él es salvo. ¿Cuántos creen en Jesús? Sí, amén. Somos salvos. Tenemos vida eterna. Recuerda esto, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios te da cuando vos te das cuenta que necesitas de Dios, te arrepentís, es la vida eterna. La Biblia dice que no hay condenación para los hijos de Dios. Satanás va a querer venir ¿a qué? A acusarte, a hacerte recordar las cosas que tal vez pensaste que olvidaste, tal vez que pensaste que perdonaste, tal vez las cosas que viviste. Pero si tú no se la entregaste al Señor, si todavía están guardadas en el baúl del recuerdo y no fueron confesadas, Él va a venir a acusarte. Y Él no va a querer que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Tenemos que comprender que desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, las consecuencias eternas del pecado quedaron desafectadas de mi vida. Amén. Quedaron completamente eliminadas. Todas las acusaciones de Satanás hacia tu vieja vida quedaron eliminadas por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros mientras vivamos en este mundo, mientras nosotros estemos aquí,
seguiremos sufriendo consecuencias del pecado si no consultamos a Dios o si nosotros no nos rendimos delante de Él. ¿Es verdad o no? Uno puede venir a la iglesia, uno puede ser cristiano, uno puede ser un hijo de Dios, pero si nosotros no estamos consagrados, nosotros no buscamos a Dios, nosotros no nos humillamos delante del Rey, corremos el riesgo de tomar decisiones sin consultar al Rey. Podemos cometer pecado y ese pecado va a tener una consecuencia. ¿Y Dios es fiel y justo? Claro que sí. ¿Y Dios te ama? Claro que sí. ¿Y Dios te va a seguir amando? Claro que sí, porque es su esencia. Pero también Dios, como es justo, va a permitir que esa consecuencia tengamos que pagarla. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bien. Nosotros, los hijos de Dios, somos pecadores. ¿Amén? La Biblia dice que todos somos pecadores, pero que la sangre del Cordero nos limpia. ¿Vamos bien? Amén. Los amenes van bien ahora. Amén. Bien. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso la importancia, vamos a decir, de hablar, de contar, de poder ser una familia, de poder tener una intimidad, de poder tener un respeto, de saber que si mi hermano se abre a hablar conmigo, no es para andar después hablando, sino para lavar rodillas y decirle, Señor, ayúdanos, mi hermano, que mis oraciones le levanten los brazos cuando Él está caído. Señor, tal vez yo viví lo que Él está pasando y le puedo aconsejar que solamente tú me pudiste ayudar a mí para poder salir y que la ayuda viene de Dios. Amén. Que nosotros no estamos para criticar, sino para orar y para ayudar. Nosotros los cristianos somos pecadores, pero confesamos nuestros pecados al Señor y la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Bien. Todos pecamos. Amén. Pero también nosotros tenemos que entender que hay cosas que a papá no le gusta que nosotros hagamos. Yo por eso, la libertad que a mí me da Dios, yo no la puedo usar como un libertinaje. Porque a mí Dios me perdona, porque a mí Dios, amén, y Él lo va a hacer. Claro que sí que lo va a hacer porque Dios es soberano y porque Él es amor. Pero ¿para qué yo, si yo he cometido esos errores cuando no conocí a Cristo, para qué volverlos a cometer ahora que yo lo conozco a Él? ¿Por qué tengo que desperdiciar lo que Dios tiene para mi vida? ¿Se acuerdan que hablamos algo el otro día? Que Él no nos va a quitar. Lo vamos a perder. La salvación está, amén. La salvación está. Yo tengo que cuidarla también. Yo tengo que cada día arrepentirme, pedirle a Dios su vida, pedirle a Dios que me ayude, cuidarla, porque es un regalo. La vida eterna es un regalo. Y volvemos a lo que hablamos el otro día. El regalo va a tener la responsabilidad de aquel que lo recibe de cuidarlo. ¿Cuántos me van siguiendo? A ver si hay alguien aquí que tenga guardado algo que tal vez tiene años guardado porque es de mucha importancia para su vida. Tal vez haya un regalito que si no porque me vas a acordar bien, ¿no? Nada, lo guardé porque es algo muy importante. Y este regalo yo no lo quiero perder. Porque para mí significa mucho. Tal vez me trae buenos recuerdos. Tal vez me trae... no sé. Pero el problema viene cuando nosotros practicamos el pecado. Y ahí se terminaron los amén. Nosotros como somos pecadores, amén. El problema va a venir en mi vida cuando yo practico el pecado. Cuando yo no tomo en cuenta lo que Dios hizo en la cruz por mí y empiezo yo a manejarme como quiero y empiezo yo a ¿qué? A vivir como yo quiero, empiezo a tener una vida en pecado, no tenemos un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. No tenemos un verdadero arrepentimiento.
para que haya transformación en tu vida, para que haya un cambio, realmente tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Los cambios no vienen si no hay arrepentimiento. Los cambios para tu vida, para tu hogar, para tu familia, no van a venir si no tomas la decisión de arrepentirte de lo que hiciste y no volver a hacerlo más. Amén. Eso es el verdadero arrepentimiento. De empezar a entender que ya Dios te perdonó. Yo voy a hacer un ejemplo como lo tomé yo en lo personal, hablo en lo personal. Yo dije, Señor, yo te tengo que agradecer porque hoy no sé si yo estaría vivo. No sé. Gracias a Dios que hace 14 años que conocimos al Señor, que realmente empecé a palpar lo sobrenatural de Él, que Él empezó a llenar cada vacío que había en mi corazón. Y de ese día yo dije, Señor, gracias por todas las cosas que yo me mandé y me perdonaste. Y seguramente voy a cometer errores, porque soy un ser humano, pero cada día voy a tener presente lo que tú hiciste en la cruz por mí. Vos me devolviste mi familia cuando tal vez yo no era merecedor de tener la familia. Pero Dios me dijo, es mi amor, yo soy esto, yo soy amor. Y si yo amo a Dios, y si yo trato de amar a Dios, de conocerlo a Él, yo tengo que tener un respeto hacia la presencia de Dios. Amén. Mi casa tiene que tener un respeto a la presencia de Dios. Si yo quiero recibir bendiciones, tengo que tener un arrepentimiento y ponerme a cuenta con el Señor. ¿Qué es ponerse a cuenta con el Señor? Es dejar que Él haga su voluntad en mi vida. Por eso yo les hablaba de la soberanía, de saber que Él está atento al clamor de sus hijos. Vuelvo a decirte esto, tal vez hoy estás viviendo una situación límite. Dios no hace vista ahora y mira para otro lado diciendo, ¡ja, ja! Eso le pasa porque mira, ese no es Dios. Dios está diciendo, te dejé para que vos veas que sin mí nada podés hacer. Yo sé ahora que para que yo tenga un cambio en mi vida tengo que arrepentirme de las cosas que hice. Tal vez si yo me aparté de Dios, tengo que arrepentirme y volver a sus brazos, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Claro que todos somos pecadores, amén, pero muchos agarramos ese versículo para hacer lo que queremos y después ¿qué? Van a vivir consecuencias, porque Dios te va a seguir amando, claro que sí. Pero si tomaste una mala decisión a través de lo que hiciste, vas a tener que pasar por esa consecuencia. Porque Dios es justo. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Pero el problema viene cuando nosotros practicamos, cuando nosotros convivimos con el pecado y ya el pecado nos tiene atrapado, ya no tenemos un verdadero arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro pecado y nuestro corazón no arrepentido va a traer consecuencias y duras consecuencias para nuestras vidas. La Biblia dice eso. Ahora vamos a ver, a través de la palabra, cuáles son algunas de las consecuencias del pecado en nuestras vidas, ¿sí? Estamos hablando de las consecuencias del pecado y las bendiciones del arrepentimiento. Punto número 1. Para que lo noten, el pecado trae culpabilidad a mi vida. Punto número 1, el pecado trae culpabilidad a mi vida o a nuestra vida. Y el Salmo 51.3, búsquenlo si quieren buscarlo, lo voy a leer en palabra de Dios para todo. Salmo 51.3. Está linda la palabra, más. Dios es bueno. Dios es muy bueno. La gloria es para Dios, amén. Salmo 51.3 dice así. ¿Lo tienen todos?
Si no, después la anotan y hacen tarea en casa. Recuerden que tienen tarea. ¿Sí? Las caritas de los hermanos cuando decimos la tarea. El Salmo 51.3 dice así: reconozco, palabra de Dios para todos, reconozco. ¿Qué dice cuando dice el rey David reconozco? ¿Hay qué hay? Arrepentimiento. Un arrepentimiento. Él está reconociendo sus rebeliones. Él está reconociendo lo equivocado que estuvo en el momento que tal vez cometió el error más grave de su vida. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi ¿qué? Mi pecado. ¿Qué es eso? ¿Un sentimiento de qué? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos y dijimos que tuvimos una charla con los jóvenes, que hablamos de la culpa? Que Satanás la utiliza muy bien. La culpabilidad, ¿qué va a hacer? ¿Te va a acercar o te va a apartar de Dios? Te va a apartar. La Biblia dice que Él es quien perdona nuestros pecados. Amén. Que si yo me arrepiento y le digo, me humillo, y le digo, Señor, yo reconozco que me equivoqué. Reconozco mis errores. Reconozco que tal vez le contesté mal a mi esposa. Reconozco que tal vez le contesté mal a mi esposo. Reconozco que sin querer, Señor, me la agarré con mis hijos. Reconozco que tal vez le falté el respeto a un compañero de trabajo, no sé. Reconozco que tal vez tengo que cambiar mi carácter. El sentimiento de culpabilidad viene porque sabemos que estamos obrando en contra de la voluntad de ¿quién? Cuando uno siente culpa, primeramente por ahí, la culpa viene porque no se la hemos entregado a Dios o porque todavía tenemos algo guardado y Satanás en su momento lo va a saber utilizar muy bien. Y la otra, porque a veces sentimos culpa nosotros los hijos de Dios cuando nos mandamos alguna macanita, porque sabemos que estamos faltando el respeto a la presencia de Dios, o sabemos que no estamos tomando en cuenta ¿qué cosa? La voluntad de Dios para mi vida. No estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y esos actos que yo hago a través de mi voluntad me hacen sentir culpables. Me hacen alejar de Dios. En vez de acercarme a Dios, reconociendo, arrepentido de que yo me equivoqué, ese sentimiento de culpabilidad te va a apartar de la presencia de Dios, te va a apartar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, te va a alejar de tu Creador, va a querer alejarte, va a querer separarte de Dios. Y ese Dios nosotros tenemos que entender que yo tengo que reconocer mis rebeliones y decirle, Señor, ayúdame porque te necesito. Señor, me humillo, me arrepiento hasta el polvo. Estamos obrando en contra de la palabra de Dios. Estamos obrando en contra de la voluntad de Dios. Y eso produce en nuestro interior un malestar continuo producido por el temor de que esa cosa que yo hice salga a la luz. Produce un malestar interior la culpa de saber que tal vez de lo que yo hice tarde o temprano va a salir a la luz, porque Dios no deja nada oculto. Y si Dios permite que salga, no es porque Dios quiere avergonzarte o Dios quiere avergonzarme a mí, sino porque Dios quiere que yo tome la decisión de cambiar y de buscarlo a Él como Él se lo merece, de buscarlo con un corazón puro y sencillo, arrepentido y humillado, y decirle, Señor, voy a empezar a conocerte cada día más. Voy a tomar la decisión de arrepentirme y de confesar las cosas que yo tengo que confesar. Ese sentimiento de culpabilidad nos hace poco a poco, ¿qué dijimos? A dejarnos no solamente de Dios, que es lo principal, amén, sino que te va a empezar a separar de la iglesia. Te va a empezar a separar de tus hermanos. ¿Todo por qué? Porque yo voy a sentir culpa. Me va a empezar a enfriar, me va a empezar a... Me voy a sentir incómoda, incómodo.
Voy a empezar a separarme de las personas que a mí me acercan a la cruz, para juntarme con las personas que me van a separar más de la cruz. Cuando uno no confiesa los errores, ese sentimiento interno, que muchas veces por ahí lo hemos sentido, son alarmas espirituales, son los dangers de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero sin embargo nosotros, nada, total. Punto número 2. El pecado nos corrompe y nos lleva a la decadencia espiritual y moral. Punto número 2. El pecado nos corrompe y nos lleva a la decadencia espiritual y moral. ¿Lo notaron? Isaías 31. ¿Y a cuánto no nos habrá pasado esto, no? El pecado nos corrompe y nos lleva a la decadencia, a la caída espiritual y moral. A la decadencia espiritual y moral. Y eso lo vamos a poder poner con la palabra en Isaías 31. Lo vamos a alinear con la palabra. 31. Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice así. Yo se lo voy a leer en la versión Biblia viva, ¿sí? Isaías 31. ¿Lo tienen? Si no, después lo anotan y los leen. ¡Ay de mis hijos rebeldes! ¿Quién lo dice eso? Lo dice el Señor. ¡Ay de mis hijos rebeldes! Dice el Señor. Piden consejos de todos menos de mí. ¿A cuánto no nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas que vamos corriendo y buscamos consejo? Tal vez en la persona que en vez de acercarme a Dios me va a alejar, y no consultar con el Rey de Reyes, con el sábelo todo. Resuelven hacer precisamente lo que yo no quiero. Terca la mula. ¿Cuántas veces a los que estamos aquí nos habrán dicho alguna vez: no hagas esto porque te puede pasar aquello, te vas a estas consecuencias? Pero nosotros decimos: bueno, no, yo me la sé toda. ¿Qué pasó? Hicimos lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Por no consultarle a quién. A Él. Resuelven y hacen precisamente lo que yo no quiero. Hacen pactos sin mi consentimiento y cometen pecado una y otra vez. Vamos a leerlo de vuelta. Noche de Santa Cena, noche de arrepentimiento, noche de perdón, noche de donde la presencia de Dios va a fluir en aquellos que realmente deseen ser llenos del poder de Dios. Isaías 31 dice así: ay de mis hijos rebeldes, dice el Señor, piden consejos de todo menos de mí. Resuelven hacer precisamente lo que yo no quiero. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios, por más pequeñita que sea la respuesta que necesitas, si era lo que realmente Dios quería que tú hagas en tu vida? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios si realmente esos negocios que estabas por hacer era de agrado a Dios o no? Si esa cosa que ibas a comprar era de agrado o no. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios si la decisión tal vez que iba a marcar tu vida para toda? Pues sabemos cuando decimos sí, acepto es para toda la vida. ¿Le has preguntado a Dios? ¿O hemos tomado nosotros la decisión y después ajo, ¿cómo se dice? Ajo y agua. A joderse y a aguantarse. Porque lo que Dios une el hombre no lo separa. Amén. Dios es tan bueno. Cuando nosotros vivimos en pecado, comienza en nuestra vida una decadencia espiritual. Nosotros vamos, en vez de subir y de acercarnos a Dios, vamos a caernos espiritualmente. Porque el pecado es lo que nos aparta de la gracia, es lo que nos aparta de la presencia.
Es lo que nos hace sentir sucios delante de Dios. Cuando la sangre de Cristo a mí me limpia. Amén. Nos volvemos cristianos fríos espiritualmente hablando. ¿A cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos la agarró esa frialdad espiritual de no querer orar, de no querer ayunar? No digo que hayan hecho algo malo, no, por favor. Sino que a veces si nosotros no nos cuidamos también nuestra relación personal con Dios, podemos llegar a caer en el error ese de creernos que ya nosotros sabemos todo, o de creernos que Dios a mí no me habla, que Dios a mí no me quiere. Y creemos que en una frialdad espiritual nos vamos enfriando. Ya no alabo a Dios cuando barro, ya no alabo a Dios cuando hago la cama, ya no alabo a Dios cuando me voy en el colectivo, ya no escucho alabanza, no escucho adoración, estoy en el trabajo y ya se me empiezan a escapar más malas palabras. Son alarmas espirituales de que yo me estoy enfriando, de que me estoy apartando de mi Rey. Amén. Y el pecado acecha, la tentación está ahí. ¿Vamos a vivir en tentación? Claro que sí, pero la respuesta la vamos a tener nosotros, a decirle sí o no a esa tentación. Amén. Sí o no a decirle lo que a mí me conviene o lo que Dios no quiere que yo haga. ¿Me van siguiendo? Amén. Ese enfriamiento espiritual se convierte en una puerta abierta para que otros pecados entren en mi vida. ¿Vamos bien? Y poco a poco nos van a ir corrompiendo y nos van a llevar a una vida peor de lo que estábamos antes de conocer a Cristo. Me va a ir corrompiendo, me va a ir no solamente apartando a Dios, sino que los pecados van a empezar a invadir mi vida de tal manera que tal vez voy a empezar a hacer cosas que tal vez sin antes de conocer a Cristo las empiece a hacer. No sé si me entendieron. ¿Vamos bien? El cristiano que vive en pecado, que le gusta pecar, que sabe que bueno, que sí, tal Dios a mí me perdona, va poco a poco hundiéndose en una vida de carnalidad, en una vida de vicios, de adulterio, de fornicación, debido a ¿qué? Al enfriamiento y a la insensibilidad espiritual. Pierde la sensibilidad. La sensibilidad es algo muy fino. ¿Amén? Amén. Hay partes en nuestro cuerpo que tienen más sensibilidad. Cuando yo me accidenté, me acuerdo que me sacaron de acá para ponerme, para cubrirme la piel porque era una parte más sensible. Y así tiene que estar nuestra comunión con Dios, tiene que ser sensible. Yo no puedo perder esa sensibilidad de poner mi corazón duro para no poder orar, para no poder recibir, para no poder escuchar, para no poder estar conectado con Dios. Porque cuando yo más me separo de Dios, los pecados más me van a acechar. Las tentaciones van a venir, claro que sí. Pero apartado de Dios vamos a estar más vulnerables. Una oveja que no busca a Dios, una ovejita sola, va a ser un sanguchito de miga para un lobo feroz. Por eso no tenemos que apartarnos. Por eso tenemos que estar todos juntitos. Por eso somos una familia en Cristo. Aquel que se quede tenemos que agarrarlo y traerlo y empujarlo. Más vale que digan, no, ¿sabes qué? La hermana me tiene cansada porque todo el día me manda mensajes a ver cómo ando. Porque eso demuestra interés, demuestra amor, demuestra que somos una familia, que nos interesa la vida de los demás, que me interesa a mí cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Amén. Punto número 3, el pecado trae mucho daño y dolor a nuestras vidas. ¿Vamos bien? El pecado trae mucho daño y dolor a nuestras vidas. ¿Lo notaron? Ya acá yo lo voy a buscar. ¿Lo notaron? Amén. Punto número 3, el pecado trae mucho daño y dolor a nuestras vidas. Isaías 1, capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo del 5 al 7 vamos a leer. Isaías 1, del 5 al 7. El pecado trae mucho daño y dolor a nuestra vida.
El versículo 5 dice así: ¿por qué buscan más castigo? Yo voy a leer en palabra de Dios para todos, ¿sí? ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza, llenos de golpes, moretones. ¿Cuántos no hemos llegado así al camino del Señor? Amén. Y heridas abiertas que no han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está en ruina, sus ciudades incendiadas. Ustedes han visto cómo la gente extranjera ha explotado y arrasado su tierra. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que tenemos que darnos cuenta todo el daño que va a causar el pecado en mi vida. Todo el daño que causó el pecado en mi vida cuando yo no conocía a Cristo. ¿Vamos bien? Y seguramente cuando alguien toma una mala decisión por consecuencia de un pecado, no solamente va a afectar mi vida, sino va a afectar la vida de mi familia. Porque mis decisiones, tarde o temprano, van a afectar a mi familia, va a afectar mi relación matrimonial y va a afectar la relación con mis hijos. O sea que el daño que causa un pecado es un daño tremendo en los hogares y nosotros no nos damos cuenta y nos arrepentimos, porque tarde o temprano todo sale a la luz. La Biblia a mí me dice que los ojos de Dios están puestos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y no hay lugar donde nadie se pueda esconder de su presencia. Él mira todo, Él conoce todo. Dijimos que es soberano. Dios es nuestro Padre Celestial, amén. Y su palabra nos declara que Él nos va a disciplinar y nos va a castigar por nuestros pecados. ¿Cómo si Dios es bueno? Claro que sí. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo ¿a quién? A todos los que amo, tomo por hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso nos está diciendo Dios en esta noche. Amén. Yo te amo. Amén. Amén. Por eso te voy a reprender, no porque no me interesa, al contrario, para sacarte bueno, para que entendamos todo. Amén. El pecado no solamente va a dañarnos espiritualmente, sino también va a dañarnos físicamente. Hay personas que tienen dolencias en sus cuerpos y van al médico, le hacen estudios, le hacen esto, le hacen aquello, no le encuentran nada, pero cada día le duele algo. Tal vez me tengo que preguntar si tal vez no hay algo guardado en mi corazón que pueda afectar mi estado físico. No solamente mi estado espiritual, sino mi estado físico. Amén. Amén. El pecado no solamente te va a lastimar por dentro, sino también te va a lastimar físicamente. Y el último punto, el número 4, nuestro pecado entristece, y este es el uno de los que te tienen que hacer un clic espiritual. El pecado, o nuestro pecado, entristece el corazón de nuestro Dios. Amén. ¿Alguna vez, ahora los hermanos más viejos en Cristo, te diste cuenta tal vez de lo que ibas a hacer? Tomamos la magnitud de saber que la decisión que yo iba a tomar iba a entristecer el corazón de mi Dios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que si tal vez tomás una mala decisión sin consultársela a Él, podemos llegar a poner triste el corazón de nuestro Dios? Porque muchas veces somos egoístas nosotros. Somos muy egoístas a veces. Queremos todo para nosotros, pero cuando Dios apenas me pide venir un sábado a la iglesia, ponemos pretextos, porque la lluvia, porque el calor, porque los mosquitos, porque... Y tal vez eso también pone triste al Señor en su corazón. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que anhelar en mi corazón la presencia de Dios todos los días. Amén. Yo tengo que vivir para Dios. Después tengo que vivir para mi familia. Yo amo a mi familia, pero amo primeramente a Dios, porque si yo no amo a Dios corro el riesgo
de perder mi familia. Claro que yo amo mi trabajo, a nadie le gusta trabajar, pero es la bendición que Dios nos da. Pero primero tengo que amar el trabajo o amar a Dios. Tengo que amar a Dios porque Dios es el que me dio el trabajo. Cuando viene la bendición, no me tengo que olvidar de aquel que me bendice. Yo tengo que separar tiempo de excelencia para acercarme y tocar el corazón de mi Dios. Dios tiene que ser el centro soberano en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en las relaciones con tus hijos, donde te muevas. Lo primero tiene que ser Dios. Amén. Nuestro pecado entristece el corazón de nuestro Dios. Y Efesios 4:30 dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. Hay alguien que vive dentro tuyo. Y es el que te fortalece. Y es el que te da la fuerza tal vez en los momentos más difíciles. Es el que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y eres una persona, dijimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Espíritu Santo? Es la tercera persona, no porque el tercero sea más bajo, no. Tiene la misma importancia que el Dios Padre y Jesús el Hijo. Tiene la misma importancia. Y es el momento que hoy nosotros vivimos. No solamente en la gracia, sino que vivimos bajo la voluntad del Espíritu Santo. No es la guía, y cada cosa que nosotros hagamos tenemos que ser guiados por Él. Entonces no tenemos que entristecer. Y eso es lo que menos pensamos cuando estamos viviendo o estamos en una situación en la cual podemos caer y no nos damos cuenta que si tomamos esa decisión vamos a poner triste el corazón de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos que nuestro pecado está entristeciendo al Señor, eso tiene que producir un dolor, una angustia en tu corazón. Yo no sé, pero sí puedo decirles que cuando uno se enamora de Dios, ¿vamos a cometer errores? Claro que sí. Vuelvo a lo mismo, nadie es perfecto. Pero tratemos de no hacerle doler el corazón a Dios. Amén. Como hijos obedientes, no hijos rebeldes. Sino que cada decisión que nosotros tomemos, nuestro Señor también sienta gozo en su corazón. Amén. Que Él se sienta contento con sus hijos porque le van a decir que no a las cosas que le tengan que decir que no. Que realmente Dios también se va a poner contento. Porque van a decir, mirá, este es mi hijo. Que tal vez yo permití, porque todo lo que nos pasa, vuelvo a decir, esto es permitido por Dios. Dios nunca se olvida de ustedes. Dios nunca se olvida del difícil momento que tal vez estás viviendo hoy. No, Dios es más, está más cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Está cerca. Él está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Él está aquí. Amén. Él está sentado con vos. Y Él está sentado al lado porque tu hermano que está sentado al lado tuyo tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos que nuestro pecado entristece al Señor, esto tiene que producir dolor y tristeza en mi interior. Y ese dolor, esa tristeza, nos tiene que llevar ¿a qué? Al arrepentimiento verdadero delante de Dios. Esa tristeza me tiene que quebrar, me tiene que hacer sentir que le estoy haciendo doler el corazón a mi Dios. Me tengo que arrepentir y decirle, Señor, te pido perdón. Me arrepiento por la decisión que tomé. Me arrepiento porque te fallé. Voy a seguir fallando, pero voy a intentar de no hacerlo. De no programar algo que sé que a mí no me va a ir bien. Va a ser un deleite y va a dañarte tu corazón. Y lo último, ¿cuáles son las bendiciones del arrepentimiento? Y vamos terminando y vamos preparando nuestro corazón para la Santa Cena. ¿Cuáles son las bendiciones del arrepentimiento? Las bendiciones del arrepentimiento son, anoten si quieren. ¿Cuáles son las bendiciones del arrepentimiento? Estar a cuenta con Dios y ser libres de la culpabilidad. Esa es una bendición cuando uno se arrepiente.
volver a experimentar el verdadero gozo de nuestra salvación al estar en paz con mi Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí perdimos la paz en algún momento? O perdimos el gozo de servir a Dios como lo hacíamos antes, con un corazón sincero, contento. Veníamos a la iglesia porque sabíamos que teníamos que venir, que íbamos a alabar a nuestro Dios. Y hoy vengo porque tengo que venir a la iglesia porque es sábado, si no. Eso es lo que Dios te está diciendo. Cuando hay un arrepentimiento, el gozo de la salvación entra de nuevo a tu vida. Amén. O se vuelve a encender y empieza a producir algo sobrenatural en tu corazón. Amén. Amén. Nuestra vida es restaurada por el Señor. ¿Cuáles son las bendiciones? Nuestra vida es restaurada. Cuando yo me arrepiento, mi vida es restaurada. Dios tiene el poder de hacer que nuevo lo que era viejo. El arrepentimiento, y terminamos con esto, trae la misericordia y la gracia de Dios para mi vida y para mi familia. Amén. Cuando yo me arrepiento, me pongo a cuenta con Dios. Soy libre de la culpabilidad. Cuando yo me arrepiento, vuelvo a experimentar el verdadero gozo. Cuando yo me arrepiento, mi vida es restaurada por Dios. Cuando yo me arrepiento, la misericordia y la gracia de Dios inunda mi vida y inunda mi hogar.